Bien, hola, buenos días. Ahora vamos a comenzar una clase sobre materias primas agroindustriales de origen animal. Y en esta primera parte vamos a ver el tema de carne y básicamente lo que es su obtención de la carne. Puesto que ahí, en en ese proceso, se define, en definitiva, lo que va a ser la calidad final de la carne. Entonces, comencemos con la clase. Como para tener una cierta idea de cómo es el consumo de carne aquí en Chile. Básicamente son tres especies, las cuales son mayoritarias: vacuno, porcino y aves. Entre aves se incluye pollo y pavo. Y obviamente hay otras especies, pero muy marginales. Pero básicamente estas tres es prácticamente el 99% del consumo de carne. Y como ven ustedes aquí en el gráfico, en el consumo de carne ha ido aumentando constantemente durante los años, eh, hasta tener en la actualidad alrededor de unos 90 kilos, un poquito más. Quizás este último par de años ha bajado un poco, pero estamos hablando de ese nivel, 90 kilos de carne. Eh, y de cuáles se distribuye principalmente en aves, es un 41%. Eh, Le sigue muy parecido lo que es la carne bovina y la carne porcina. Con la diferencia que en el caso del bovino prácticamente un 70% de la carne es de origen importado. ¿Ya? Bien, esto para ponerlo un poco en contexto. Vamos a ver entonces cómo se obtiene la carne. Vamos a hablar principalmente de lo que es vacuno, y eso nos va a dar pie para ver las diferencias que hay entre porcino y aves. Bien, antes de comenzar la operación de enfainamiento, o sacrificio también como se llama, hay toda una serie de operaciones previas que se tienen que realizar antes que ocurra esta operación principal, que sería el sacrificio. Y posteriormente, bueno, hay también otras operaciones de terminación. ¿Ya? Entonces, todas estas operaciones también son importantes en lo que es la calidad de la carne que se va a obtener finalmente. Dentro de las operaciones previas está lo que es la llegada de los animales a la planta. Eh, Obviamente la planta tiene que tener ciertas condiciones de recintos y de lugares donde se va a hacer las distintas operaciones. Llegan los animales, normalmente hay un pesaje de ellos, se descarga. eh, los animales mayores básicamente ellos bajan del camión a través de unas rampas por sus propios medios. En el caso de las aves, estas vienen en jaulas, ¿cierto? Y las jaulas con operarios son las que van sacando las aves de la jaula y colgándolas en el líquido. Entre que los animales están bajando y llegan a los corrales de descanso, hay una inspección ante-mortem. Esto es realizada para ver si hay algún animal sospechoso de alguna enfermedad. Se separa y se procesa en forma independiente, en paralela. ¿Ya? Lo normal es que se tiene que darle un descanso para recuperar el estrés del transporte. En el caso vacuno, es mínimo de 6 horas ante sacrificio. En el caso de los cerdos es un poco menos. Y en el caso de las aves, prácticamente llegan los camiones y simplemente se cuelgan directamente a, a las líneas. Bueno, en el caso de que hayan tenido que descansar, los animales, una vez descansados o recuperado un poco de ese estrés que ha tenido el viaje, se llevan a través de unas mangas de acceso a la sala de faenamiento, o a la nave de faenamiento. Previo a ello hay una ducha con agua fría, principalmente en el ganado vacuno.
Esta tiene la finalidad de producir una cierta limpieza de la piel, parte externa, ¿cierto? Eh, es una zona de alta contaminación y con eso estamos como lavando un cierto... Y además cumple otra función principal que es concentrar la sangre al interior del cuerpo. ¿Ya? Se hace mucho calor, donde la sangre está mucho por la parte más capilar, digamos. Eh, de una manera de poder mantener la temperatura. Y en cambio, cuando tenemos frío, la sangre se concentra en el interior, con lo cual es más fácil la siguiente. Una vez después de esta ducha, se ingresa ya al cajón de noqueo o también a las áreas de insensibilización, puesto que todos los animales previo al sacrificio tienen que ser insensibilizados. No solo inmovilizados, sino que la legislación eh, dice que los animales tienen que estar íntegros. Les rogaría, por favor, que apagaran su micrófono para que no haya ruido externo. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, las operaciones previas, llega el camión, ¿cierto? Se produce una descarga a través de una rampa antideslizante, tiene que cumplir ciertas características de inclinación, si es muy inclinado, los animales no quieren bajar, con lo cual hay que tener una inclinación adecuada, que los animales solo por sus medios, sin que sean obligados, eh, digamos, físicamente puedan bajar. La impresión ante muerte, ¿cierto? Todo esto, los animales van bajando y van a través de ciertas mangas. eh, Estas mangas son cerradas, de manera que no puedan ver hacia afuera, y en ese momento que van camino a los corrales, se le hace la inspección ante muerte, como dije. Están los corrales de descanso, en el caso de los vacunos, eh, en general son todos corrales superficie de concreto, básicamente, lavable principalmente, y en el caso de cerdos, de ovinos, son eh, corrales cubiertos, y tienen esta forma de que son más angostos que largos, de manera de facilitar la entrada y salida de los animales eh, eh, para los distintos procesos. Entonces, ya dijimos, los corrales de descanso para los vacunos, cerdos y ovinos. En el caso de los pollos no... se llevan al área de faenamiento a través de estas, eh, ¿cómo se llama? Mangas de acceso. Y la primera operación que se realiza es ese duchazo con agua fría, agua por aspersión, de manera de producir un lavado y un enfriamiento de la superficie del cuerpo de manera a concentrar la sangre. Y esto termina, esa manga de acceso que conecta el corral con la sala de faenamiento, termina con el cajón que se llama cajón de noqueo, que es el lugar donde se realiza la insensibilización. Entonces las operaciones de faenamiento continúan con lo que es el sacrificio. Ya les dije, el sacrificio tiene que tener una insensibilización previa, ya sea aturdimiento por conmoción, es decir, algún golpe en la cabeza. Esto se da con ciertos equipos, básicamente son con aire comprimido. Puede ser insensibilización eléctrica a través de tenazas o insensibilización por gases. Que van a una cámara o a algún túnel que va a una mezcla de CO2 más aire, y los animales van quedando insensibles o inconscientes eh, prácticamente sin darse cuenta. El aturdimiento con conmoción se utiliza preferentemente en animales vacunos,
también en ovinos. La insensibilización eléctrica, básicamente, por lo menos aquí en Chile, es utilizada prácticamente un 100% en aves, ya sea pollo o pavo. Y la insensibilización por gases se utiliza bastante en lo que es cerdo. El cerdo es un animal bastante sensible al estrés y estos dos métodos anteriores son un poco más estresantes que la insensibilización por gases. Entonces es más recomendable para cerdo la insensibilización. Una vez que están los animales, ya sea cualquiera de los medios eh, inconscientes, se hace el sacrificio. Y el sacrificio es producir digamos, corte del sistema circulatorio, normalmente a nivel del corazón, de manera que salga la sangre. Entonces los animales mueren por desangramiento. Y la idea es que vacíen la mayor parte o gran cantidad de la sangre que tienen. Y de esa manera es que se produce la muerte de los animales. En el caso de los aves, no se hace ¿cómo se llama? Un corte de las arterias del corazón, sino que se cortan las arterias que están debajo de la mandíbula, debajo del pico. Pero es lo mismo, es decir, se cortan las arterias de manera de producir una sangre. Aquí estamos en el caso ejemplo del cerdo, una vez que están inconscientes, los animales están, digamos, caídos en el suelo, en la cámara, se levantan, se izan, todos están colgados, generalmente las aves vienen colgadas desde que sacan de las jaulas, y de ahí siguen adelante colgados. Todo el proceso es el animal colgado. Entonces el sacrificio tendría que es más o menos continuado, ¿cierto? Un cuchillo se atraviesa el pecho hasta llegar a la zona del corazón. De esa manera se provoca una salida de la sangre. Obviamente hay que dejar un tiempo para que la sangre salga. Obviamente mientras más grande es el animal, mayor cantidad de sangre, más tiempo hay que dejarlo. Después viene el desuello, es decir, la eliminación de la... Cosa que se hace en vacunos y ovinos, y en cerdos y ave no se le elimina la piel, sino que en cerdo se elimina el pelo y en ave se le elimina la pluma. En el caso vacuno ovino, lo que se hace mediante cuchillos, ya sea desolladores, neumáticos o por tracción, se va eliminando la piel. Aquí en este caso tenemos una foto, un ejemplo de cómo se está trabajando. Normalmente es la parte más interna, ¿cierto? De la parte interna de las piernas, por la línea media de la zona abdominal, el tórax y las manos. Y así se va separando la piel del cuerpo, de manera de que la piel suelta no toque esa canal que está, digamos, quedando al descubierto. En el caso de los vacunos y los ovinos, esto sirve para darle un buen aspecto a la canal, y además valorizar lo que son los cueros. Una vez que está enfriado, se han refrigerado, la grasa superficial se solidifica y eso le da una cierta protección y le da un buen aspecto a la canal. Como le dije, en el caso de cerdos y de aves, eh, no se, no se le elimina el pelo ni la piel, sino que mediante un tratamiento con agua caliente, que se denomina escaldado, eliminamos el pelo. En el caso del cerdo, con agua caliente 70-80 grados, se puede eliminar el pelo. En el caso de las aves, se usa agua caliente alrededor de unos 50-53 grados. Eh, Aquí vamos viendo el cuchillo desollador, ¿cierto? Ya se cortó por la línea media, en la zona, estamos en la zona abdominal, ya entrando a las áreas del tórax. Se va abriendo eh, el cuero, se va separando el cuero desde la canal, como se llama.
En el caso del cerdo, como les dije, hay un escaldado, es decir, un tratamiento con agua caliente, dijimos 70, 80 grados, puede ser por aspersión, ¿cierto? Hay duchas con agua a esa temperatura que incide sobre el animal, o se pone por inmersión en tanques que están en agua a esas temperaturas. Posteriormente, ¿qué es lo que hace ese agua caliente? El agua caliente lo que hace es abrir el folículo donde se inserta el pelo, ¿ya? Y de esa manera es más fácil arrancar el pelo o la pluma, en el caso de las aves. Y mediante golpes que están en una especie de paletas que va girando, va golpeando la piel y se va separando, sacando el pelo que está, digamos, bastante suelto. Una vez eliminado el pelo, el puesto como es bastante mecánico, pueden quedar todavía restos de pelo, entonces eso se hace un chamuscado, tanto en cerdos como en aves, se pasa por un área donde hay, digamos, unos rociadores de llama, de fuego, y esto va quemando el pelo. Bien, después continúa ya la operación una vez que hemos eliminado la piel o hemos eliminado el pelo o la pluma, se hace lo que se llama la evisceración. En todos los animales, excepto en las aves, eh, se corta, hay dos zonas o tres zonas podríamos decir, que es la zona del esternón o la zona torácica, donde se eliminan las vísceras torácicas. Con cuchillo se hace un corte de la región abdominal, donde se eliminan las vísceras abdominales y se cortan los órganos pélvicos que están en el bajo vientre. En el caso de las aves, solamente hay una sola cavidad del cuerpo y eso se hace en forma automática mediante una especie de ganchos que sacan, digamos, todos los órganos interiores. Una vez, Profesor, digamos, una duda, ¿cuáles eran las dos zonas? tenemos la zona torácica y la zona abdominal, ¿ya? Ah, gracias. Que en el caso del vacuno, cerdo, ovino, están separados por lo que se llama el diafragma. Entonces, el diafragma divide el área torácica del área abdominal. Y esas son las dos zonas. En las vísceras torácicas, básicamente lo que es el pulmón, corazón, y en las vísceras abdominales, todo lo que es el sistema digestivo, eh, hígado, vaso, eh, riñones. Bien. Posteriormente, una vez que ya se ha quitado todo, digamos, los órganos o las vísceras, como se llama, la canal se parte por la mitad. Se divide en dos la canal, básicamente en vacunos, en cerdos también, en ovinos y en aves no se corta. ¿Ya? Posteriormente después ya se va trozando en los cortes que va para consumo. Pero para ir a refrigeración, tanto el cerdo como el vacuno se corta por la mitad. ¿Ya? Aquí tenemos la visceración, tanto de cerdo por un lado, ¿cierto? Esta es la línea, como le digo, todos los animales van siempre colgados en todo su proceso, van avanzando, y hay operarios que realizan una operación en particular, ¿ya? O parte de una operación. Entonces se ubican a distintas alturas de acuerdo a el área en cual están trabajando. En este caso aquí están viscerando, este señor está en la parte torácica, ¿cierto? Está rompiendo o cortando el esternón. Y este señor aquí, que está en vacuno, está trabajando en el área abdominal y está sacando todo lo que es las vísceras abdominales. El vacuno, básicamente, gran parte es el rumen, ¿cierto? La parte del sistema digestivo que ocupa el mayor volumen. Después le dije, corte la canal, como se hacía básicamente en cerdos y o en vacunos. Con una sierra se corta a lo largo de la línea vertebral, ¿cierto? En el cerdo llega hasta el área de la cabeza y en el vacuno se hace completo.
Ya la cabeza se ha cortado previamente y eso se procesa en forma aparte. Tenemos en este caso, tenemos dos, que se llaman dos medias canales, ¿ya? Ya estamos prácticamente finalizando en las operaciones de faenamiento. Viene un lavado, porque en toda esta operación ahí me han quedado restos de sangre, coágulos, es decir, la sangre ya que salió una vez que empieza a coagular, cuando se corta los distintos, la línea vertebral, queda un montón de serrín, de estos huesos, todo eso se elimina con agua a presión, y muchas veces esa agua a presión se fortalece con ácido orgánico de manera de una especie de desinfección, ¿no? Y se llevan inmediatamente a refrigeración, para bajar la temperatura corporal, puesto que los animales tienen una temperatura de alrededor de 38 grados, 40 grados en vida, y eso se mantiene, va bajando de a poco a medida que va pasando el tiempo. Pero lo ideal es que esta temperatura baje más rápidamente, y por eso se lleva a refrigeración. Eso hace retrasar las reacciones de alteración, y se permite que ocurran todo lo que son las reacciones de maduración de la carne, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces aquí tenemos la canal que está recién sacrificada, ¿cierto? Está cortada por la mitad, aquí parece que estuvieron juntos, pero se mantienen juntos las dos mitades, pero están cortadas, aquí pueden verlo. Y esta es la apariencia que tienen una vez que han sido faenadas. En caso vacuno podemos observar aquí que queda la canal completa, ¿cierto? Sin cabeza, sin mano, sin pata, sin vísceras y obviamente sin la piel. Y la grasa que está rodeando todo este canal es lo que se llama la grasa cobertura. Tiene una apariencia más bien translúcida y de un color medio transparente, podríamos decir. Bueno, una vez que la canal ha sido ya refrigerada, pasado, no sé, de un día para otro, esta es la apariencia que toma. La grasa se solidifica y tiene esta apariencia, ¿ya? Que se ve la grasa ahora de un color más opaco, ya no es transparente esa grasa, o más transparente, y es de un color más bien crema, de un blanco crema. Eh, la legislación chilena exige que tiene que tener por lo menos algún grado de grasa de cobertura, porque si las canales no tienen grasa de cobertura, queda esto después de refrigeración. Ustedes ven la diferencia después de un día de refrigeración, una canal con grasa de cobertura y una canal sin grasa de cobertura, es totalmente diferente. La grasa de cobertura lo que hace es proteger la canal de la parte externa, del ambiente. Lo protege de, en primer lugar, como lo que vemos aquí, de la desecación, es decir, aquí, mientras se está refrigerando, la canal, al no tener esa grasa protectora, va perdiendo agua y se va oscureciendo, se va concentrando los pigmentos superficiales, ¿no? De los músculos superficiales. Y tiene este color rojizo, oscuro, e incluso puede ser, dependiendo del tiempo que ha pasado y la intensidad de la refrigeración, puede llegar a colores tipo azules, ¿ya? Y además la cobertura grasa también es una protección contra el desarrollo de microorganismos, ¿ya? Los microorganismos no se desarrollan en la grasa. Necesitan agua, y sobre todo agua libre. Aquí tienen un esquema de en dos láminas de lo que es el faenamiento de los animales, ¿cierto? Como les dije, viene de los corrales, se hace el noqueo, se hacen las distintas operaciones de sacrificio, sangría, y así se va avanzando el animal hasta que va eh, al enfriamiento. Bien, entonces ahí tenemos lo que ocurre, lo que ya hemos tenido y que podríamos decir da comienzo a la obtención de la carne. La hemos hecho la primera parte de obtención de la carne, que es tener el animal sacrificado
y en proceso. Y después viene toda una parte que se llama las modificaciones post-mortem de la carne, y que tiene que ver con la bioquímica del músculo. El músculo sigue con un cierto metabolismo, ya siguen reacciones que están ocurriendo ahí y que permiten obtener lo que llamamos finalmente carne, ¿ya? Y lo que se llama, en definitiva, maduración de la carne. Y la maduración de la carne toma un tiempo y va a depender del tamaño del animal. Mientras más grande el animal, más tiempo demora en llegar a ese nivel de maduración y que la carne pueda ser comestible. De hecho, podemos comer la carne recién faenada, no pasa nada, pero no va a tener la calidad sensorial adecuada, ¿ya? Si es que no les damos una maduración. Y la maduración, que lo que va a provocar finalmente va a ser un ablandamiento del músculo, en este caso ya va a ser carne, y todo un desarrollo de aromas y sabores, ¿ya? Que obviamente eso toma un tiempo. Si lo consumimos recién faenado, todo eso no va a ocurrir. Entonces estas modificaciones post-mortem ocurren obviamente en el músculo, ese músculo que se va a transformar en carne. En una primera etapa, o sea, recién sacrificado, en la primera hora, en las primeras horas, dependiendo del tamaño del animal, los procesos de obtención de energía son similares al músculo vivo, ¿ya? Porque quedan reservas de oxígeno en el músculo. Acuérdense que el oxígeno llega al músculo a través del sistema circulatorio. Como hemos eliminado la sangre, ya no hay aporte de oxígeno en el músculo, pero todavía queda una cierta reserva. Y en el primer momento siguen los procesos desarrollándose en el músculo eh, de manera aeróbica. Pero a medida que ese oxígeno residual que está en el músculo se va consumiendo, las reacciones que son básicamente degradación de la glucosa, ya no son por la vía aeróbica, sino que son por la vía anaeróbica. Y esto hace que por la vía anaeróbica cambie el potencial de oxidorreducción. ¿Desea continuar? Oye, por favor, ¿pueden apagar su audio? Bruno, Daniel, gracias. Todo el mundo tiene la cámara apagada, pero están manteniendo ahora el audio abierto. No, no lo entiendo. Ya, gracias. Entonces, como le decía, va transformándose en reacciones anaeróbicas, y que en vez de, como la reacción aeróbica se produce de la degradación de la glucosa, en vez de producir CO2 y agua, más energía, obviamente, lo que se está produciendo es ácido láctico y energía, ¿ya? Entonces empieza a acumularse ácido láctico y va disminuyendo el pH del músculo, ¿ya? Disminuye a un nivel de 5,9, aumentando obviamente la acidez. Cada vez es más bajo los niveles de fosfocreatina. Disminución de pH empieza a permeabilizar ciertas membranas, ¿ya? Y sobre todo la membrana del retículo sarcoplástico, con lo cual se libera calcio al sarcoplasma. El calcio es el precursor de la contracción. En el músculo vivo, al existir energía, aporte de energía, ese calcio es devuelto de nuevo a las membranas del retículo en forma activa, se requiere energía. Pero como ya en este momento se va agotando toda la energía, ese calcio va quedando al interior de la fibra muscular, ¿ya? Y cuando ese calcio está al interior de la fibra muscular es cuando se va produciendo la contracción. Y esta contracción, como no tiene una resolución, porque ya no hay aporte de energía, aparece lo que se llama el rigor mortis, o que es lo mismo que se llama rigidez cadavérica, es decir, se produce una contracción permanente ahora del músculo, ¿ya? Y eso es lo que se llama la formación del complejo actomiocino, que son las proteínas involucradas en la contracción. Y en vacuno más o menos toma 20 horas a 7 grados, ¿ya? Los cerdos menos, ave obviamente puede tomar un par de horas, no más que eso. Como se sigue acumulando ácido láctico,
a un nivel de 5,5 se produce la liberación de las catepsinas, que están dentro de un organelo que se llama lisosoma. Entonces las membranas lisosomas se permeabilizan a un nivel de pH 5,5. Esas enzimas proteolíticas, que son las catepsinas que estaban al interior de este saquito, se liberan a la fibra y empiezan a romper ese complejo que se forma. Se rompe ahora, ¿ya? Empiezan a partirla. Como que pegamos un machete, se empieza a cortar la fibra. Y eso va provocando el ablandamiento de la carne. Entonces, en un momento dado, llegamos que la carne está en su máxima contracción y por lo tanto su máxima dureza, que es más o menos a un día después de faenado, en el caso de los vacunos. Y de ahí para adelante comienza un lento proceso que puede demorar 5 o 7 días, en cual la carne se ablanda porque hay un rompimiento del complejo actomiosina por la acción de las enzimas proteolíticas catepsinas. Entonces, esto es lo que se denomina la maduración de la carne, ¿ya? Y junto con esas reacciones se están produciendo otras reacciones que contribuyen al aroma y al sabor de la carne. Pero eso toma tiempo, ¿okay? Ahora, eso que llamamos normal, el proceso glicolítico normal, en cual hay una disminución paulatina del pH que llega a un cierto nivel y que tenemos lo que llamamos carne normal. Sin embargo, eso por mal manejo del animal antes del sacrificio o durante el sacrificio, podemos tener desviaciones de ese proceso glicolítico normal. Y por un lado podemos tener carnes que se llaman carne de corte oscuro, o carnes de FD, como está puesto acá, que son las siglas en inglés, que son las carnes secas, firmes y oscuras, ¿ya? O en español se conoce carne de corte oscuro, en cual no hay una disminución del pH, y por lo cual esa carne siempre queda dura, ¿ya? No ocurre el proceso glicolítico normal, no hay liberación de las enzimas catepsinas, y por tanto la carne queda siempre contraída, ¿ya? Y de una apariencia oscura y con una alta capacidad de retención de agua. Ahora, ¿por qué ocurre esto alguna vez? Esto es más común en vacunos que han estado estresados o han tenido algún tipo de estrés. Normalmente es porque han pasado mucho tiempo sin consumir alimentos, por ejemplo, el transporte ha sido muy largo, mucho tiempo sin consumir alimentos antes del faenamiento, hacen que gasten sus reservas de glucógeno y de glucosa. Y por lo tanto el músculo está sin glucosa. Y cuando ya no hay sangre, no hay obviamente aporte de glucosa, no hay aporte de ácido láctico, o sea, no hay glucosa que produzca ácido láctico, y por lo tanto no se baja el pH. Y la carne queda contraída, pero no hay liberación de hormonas, ¿cómo se llama? De enzimas, y eso no provoca el ablandamiento de la carne. Entonces eso es una desviación del proceso glicolítico normal. Pero también ocurre el caso contrario, en cual hay una bajada muy rápida del pH en el lapso de una hora o menos de una hora. Y aquí se producen las carnes que se llaman las carnes tipo pálida o PSE, que son las carnes pálidas, suaves y exudativas, ¿ya? Principalmente se producen en cerdos, ¿ya? Porque en cerdos son muy sensibles al estrés, y específicamente al estrés previo al sacrificio y durante el sacrificio. Todo lo que tiene que ver el tema de mucha temperatura, a humedad, luz, mucha luz, ruidos, golpes, más allá de decirle golpes, todo eso provoca situaciones de estrés, con lo cual hace que ellos, incluso antes del sacrificio, tengan una aceleración de su proceso glicolítico. Entonces entran
en una degradación de la glucosa de la primera parte de la reacción de la degradación de la glucosa, muy rápida, y que se acumula ácido láctico. ¿Ya? Y ese ácido láctico no tiene tiempo de pasar a la sangre y salir. Con lo cual, al tener ácido láctico durante el sacrificio, hace que baje el pH 5,5, se liberan las enzimas con una temperatura muy alta, hace que estas enzimas actúen rompiendo la fibra muscular muy rápidamente. Y eso hace que la carne tenga esa forma bastante fofa, que se nota que tiene superficie húmeda en la bandeja de que nosotros compramos estos productos trozados, siempre se le ve mucha humedad. Normalmente es una carne que es reflejo de que ha sido, no ha tenido un buen tratamiento. ¿Ya? Bien, aquí tenemos una gráfica de la composición del músculo esquelético. Este músculo no es necesariamente la carne no es solamente músculo, sino que la carne tiene tejido asociado. La carne la consideramos el músculo esquelético más el tejido conjuntivo y más el tejido adiposo. Todo eso comprende lo que es la carne. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver primero la composición del músculo, dejando de lado lo que es la grasa, la materia grasa. Básicamente el músculo, el componente principal es agua, un 75%, y el resto es básicamente proteína. ¿Ya? Con muy baja cantidad, alrededor de un 18-19%, entre un 16 y un 22%, dependiendo del músculo, y también dependiendo de la especie. Lípido muy bajo, estamos hablando del músculo, acuérdense. Sustancia no nitrogenada muy poca y carbohidratos muy poca. Yo les dije que para tener un proceso glicolítico normal tiene que tener una cierta reserva de glucógeno y glucosa. Y para que ese proceso sea normal, es necesario que tenga este porcentaje, o sea, un 1%. Eso es lo que está habitualmente en un proceso normal. Cuando el animal está muy cansado porque ha viajado mucho, no se ha alimentado mucho tiempo, este porcentaje disminuye, y por lo cual no hay suficiente carbohidrato para producir ácido láctico y eso baja el pH. ¿Sí? La proteína 18,5, la mayoría es proteína miofibrilar, ¿cierto? Básicamente es de la que está en el músculo esquelético, pero también hay proteínas solubles y alguna proteína que se llama el estroma y que básicamente es colágeno. ¿Sí? Y los lípidos, básicamente triglicéridos, fosfolípidos y algún otro. Eso estamos hablando de músculo. ¿Qué pasa cuando ya lo vemos como carne y con los tejidos asociados? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, esto es una tabla de composición valor nutritivo, ya de la carne, de considerarnos una carne bovino en total, no un corte en particular, sino en total. ¿Ya? Vemos los porcentajes y son bastante variables. Si ustedes se fijan, bovino puede tener proteína entre 15 y 21, lípido entre 12 y 19%. ¿Ya? El cerdo puede tener entre 30 y 38%. Todo esto va a variar también cómo consideramos cada corte, cómo se arregla cada corte, después cómo se prepara cada corte y finalmente cómo consumimos cada corte. Porque cada persona también va separando ciertas cosas y no se come. Esto lo vean como manera anecdótica nomás, no tiene mayor importancia. Para terminar esta primera parte, vamos a ver algunas características de la carne, un par de conceptos, 3 conceptos. Primero, le mencioné la grasa de cobertura, ¿cierto? Que era bastante importante. Grasa de cobertura es toda esta que está cubriendo el animal, también se llama grasa subcutánea, así que está debajo de la piel. Y esta es la grasa que les mencionaba yo que sirve de protección tanto para la desecación como para el desarrollo microorgánico.
La legislación chilena exige para que un animal pueda ser clasificado como categoría B, por lo menos tenga algún grado de grasa de cobertura. El grasa de cobertura va de 0 a 4, o 0 a 3, perdón, 0 a 3. ¿Ya? 0 es sin grasa de cobertura. Y después hay 3 grados de grasa de cobertura, poca, media y mucha. Esta es una canal que no tiene grasa de cobertura. ¿Ya? Esta canal pasa directamente a categoría N. A pesar de que tiene una buena masa muscular y todo lo demás. Pero al no tener grasa de cobertura, de acuerdo a la ley chilena, pasa directamente a categoría N. Otro aspecto o característica importante que es valorada es la grasa intramuscular o VTA, es decir, la grasa que se infiltra al interior del músculo. ¿Ya? No es la grasa cobertura, no es la grasa extramuscular, sino que es la grasa que está adentro del músculo. ¿Ya? Y que normalmente la vemos y la apreciamos fundamentalmente en lo que llamamos el lomo, o el ojo del lomo, y hay distintos grados de infiltraciones. ¿Ya? Desde modesta, muy poca, moderada, abundante. ¿Ya? En general, las razas propiamente de carne infiltran, tienen propiedad para poder infiltrar. Las razas que derivan de animales de leche o de doble propósito normalmente tienen muy baja infiltración o prácticamente nada. Entonces, para reconocer un animal que ha sido criado, que proviene de una raza de carne, es que tenga una cierta cantidad de grasa de infiltración, y esta se va clasificando desde ausente, ¿cierto?, a muy abundante. Y eso en otras legislaciones, por lo menos aquí en Chile no se considera, significa puntos de calidad. Aquí tienen ustedes no solamente un dibujo, sino un corte. Aquí estamos, este es el lomo, ¿cierto? Aquí tenemos la canal, este ya sería un cuarto de canal, se ha cortado en la línea media de cada canal, y estamos viendo lo que es el lomo, ¿cierto? Y se ve el nivel de grasa de infiltración, que aquí es poco, aquí tenemos un nivel medio, un poquito más, ¿cierto? Y aquí tenemos ya más abundante. Y ustedes se fijan que también va asociado con una buena grasa de cobertura, ¿ya? Grasa de cobertura y a un exceso de grasa de cobertura. Ahora, también por qué en muchas partes se valora esto, porque es indicativo que la grasa de cobertura es una indicación de que el animal ha llegado a término, como se dice, que ha completado su desarrollo. ¿Ya? Y por lo tanto está en el momento ideal de sacrificio, ¿ya? Para poder consumir su carne. Ya, entonces, continuamos con esta segunda parte, que es dentro de materias primas de origen animal. Vamos a ver huevos y vamos a hacer algún alcance sobre los productos del huevo. No solo como consumirlo, digamos, como tal. ¿Ya? Entonces el huevo, como definición, es un cuerpo redondeado, diferente tamaño y dureza, que producen las hembras de las aves, y también hay otras especies animales, pero digamos, principalmente las aves, y que contiene el germen del embrión y la sustancia destinada a su nutrición durante la incubación. Entonces, por lo tanto, la primera función del huevo es una estructura biológica para la reproducción de las aves. Y como esto se hace, a diferencia de los mamíferos, se hace con una estructura que va a estar externa a la madre, por llamarla de alguna manera, tiene que tener al interior todos los elementos necesarios para que esta vida se desarrolle desde lo que es una célula germinal hasta que salga, digamos, un pollito, ¿cierto? Entonces, la función es proteger y suministrar alimento para el desarrollo del embrión. Ahora, ese huevo, si no es fertilizado, obviamente no va a desarrollar una nueva vida, sino que es lo que usamos ese huevo para consumo.
¿ya? Entonces el huevo para consumo es simplemente un huevo que no fue fertilizado, ¿ya? Bueno, además, la función natural del huevo es fuente de alimento también, incluso no solo para el desarrollo cuando está dentro de esa estructura el ave que se está desarrollando, sino que también como fuente de alimento para los primeros días de vida del ave, primeras horas, ¿ya? Por lo tanto, esa es el valor nutritivo de esos elementos que están ahí adentro, es bastante alto, porque con eso que tenemos ahí, tiene que desarrollarse una nueva vida. Por lo tanto, el valor nutritivo es bastante alto y concentrado. Bueno, el huevo, como les dije, entonces el huevo para consumo, lo que se hace es que el huevo no sea fertilizado. ¿Ya? Y tenemos simplemente la parte nutritiva para nuestro consumo. Entonces el huevo tiene tres partes. Uno que es el albúmeno clara, que es la parte mayoritaria, que está en la parte líquida y transparente, ¿cierto? Tiene distintas componentes, no lo vamos a mencionar, pero vamos a decir que tiene dos componentes mayoritarios, que es el albúmen denso, esto que se ve como más levantadito, y un albúmen fluido. Estos dos tienen importancia en lo que es la calidad del huevo durante el almacenamiento, ¿ya? Después está la yema, que representa el 31% del huevo. En la yema está básicamente los alimentos concentrados, la parte nutritiva, es básicamente proteína y grasa, materia grasa. Acuérdense que la grasa es una forma más eficiente de almacenar energía que la proteína, ¿ya? Y que el carbohidrato. Un gramo de proteína da, perdón, un gramo de grasa da 9 calorías, un gramo de proteína o de glúcidos da 4 solamente, ¿ya? O sea, más del doble. Por lo tanto, la mayor parte de la yema, ya la vamos a ver a continuación, es materia grasa, ¿ya? Y tenemos un tercer elemento que es la cáscara y su membrana, que esto no tiene función, digamos, nutritiva, sino que es la función de protección al medio, con respecto al medio de esta parte nutritiva y del embrión que se está desarrollando, ¿ya? Entonces, esto es lo que sirve para proteger lo que está ocurriendo acá adentro de la agresión del medio. Entonces dijimos que es una cáscara y su membrana. La cáscara es la parte rígida, es la parte calcárea, tiene calcio, básicamente, y tiene una membrana que es como las telitas que nosotros vemos cuando hacemos un huevo duro y lo estamos pelando, vemos que tiene una telita. Bueno, esa es la membrana. Esa membrana es como un saco que está envolviendo la yema y la clara. Y obviamente es más flexible. Bueno, aquí tenemos la composición del huevo, ¿ya? Tanto como entero, como albúmina y yema por separado, y además la cáscara, ¿ya? Entonces, el huevo entero aquí tiene su característica, un 65% agua, 11% de proteína, lípidos 11%, minerales 11%, porque está considerando todo lo que es la parte de la cáscara. Ahora si vemos los distintos componentes, la albúmina básicamente es agua y proteína. Principalmente es la fuente de agua que tiene digamos, esa nueva vida para poder desarrollarse en esos, no sé, 20 días se demora un huevo de gallina, 21 días en desarrollarse, y es proteína, solamente proteína. Lípidos, prácticamente nada, y minerales 0,8, nivel macro normal. La yema, como les dije, básicamente tiene que ver con la fuente de energía, ¿ya? Agua, un poquito menos de la mitad, y el resto es proteína, 17,5%, y lípidos, 32,5%. Y estos están unidos, es lo que se llama liposproteína, ¿ya? Y ahí tenemos distintos tipos de liposproteína, incluso colesterol, ¿ya?
Entonces tiene un alto contenido de proteína, 17,5, 32,5% de lípidos. Es una fuente de buena fuente de proteína. El, el- el huevo, como lo vamos a ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El cambio de la cáscara básicamente es materia inorgánica, un 96% es materia inorgánica, y prácticamente en total es carbonato de calcio, un 94%. Y materia orgánica, un 4%, que es básicamente lo que dijimos, las membranas, y también la cutícula, ¿ya? Que va por la parte externa y que está como sellando el huevo por fuera. Por eso se dice que no es recomendable lavar el huevo. Bien, aquí tenemos ya un aspecto del valor nutricional como alimento, ¿cierto? No ya dejando de lado la función reproductiva, que obviamente es similar, pero, como le digo, es un huevo no fecundado. El huevo es un alimento sano y muy completo, porque ya explicamos las razones, ¿cierto? Tiene que, bueno, todos esos elementos que están ahí tienen que soportar una vida. Debido a la variedad de nutrientes que contiene y al elevado grado de utilización de esos elementos por parte del organismo que lo está consumiendo, en este caso nosotros. A pesar de ser un alimento muy completo, sano también, y sobre todo para personas sanas, obviamente a personas que tienen problemas de colesterol, qué sé yo, se les restringe este consumo. Pero las personas que tienen mayores problemas, el consumo de huevo no representa, y sin embargo es un elemento que es relativamente barato, una proteína de relativamente bajo valor. Sin embargo, a pesar de ser muy completo, el contenido energético es relativamente bajo. Por cada huevo, más o menos un huevo son 60, 70 gramos, son 90 calorías. Podríamos decir, tendrá 110, 120 calorías por 100 gramos, ¿no? Que es bastante bajo, ¿no? Además, contiene proteínas de alto valor biológico y fáciles de digerir. Cuando hablamos de alto valor biológico, es que son que tienen todos los, por lo menos desde el punto de vista humano, todos los aminoácidos esenciales, ¿ya? En la proporción que se necesita. Y de hecho la proteína del huevo eh, normalmente es una de las que se usa de patrón. También se usa como patrón la proteína de la leche, puesto que también cumple más o menos la misma función, ¿cierto? La leche es el fluido que alimenta al, digamos, al mamífero recién nacido, ¿ya? En los primeros días, primeras semanas. Y ese es lo único alimento que tiene, por lo tanto, también la leche es un alimento de alto valor biológico, como el caso del huevo. En caso de lípidos, que podemos haber dicho es mucho, son 30 y no sé cuánto por ciento en la yema, sin embargo representan 7,5 gramos por huevo, ¿no? De los cuales 2 gramos son de ácidos grasos saturados, 1,1 de poliinsaturados, 3 gramos de ácidos grasos monoinsaturados. Y eso nos da una relación de grasos, ácidos grasos poliinsaturados con respecto a saturados de 0,55, que es una relación considerada aceptable y recomendable en términos de nutrición. Y tiene un aporte de 250 miligramos de colesterol por, digamos, por huevo. Que esto podríamos decir que es la parte como negativa. Pero acuérdense ustedes que hay distintos tipos de colesterol. Entonces, habría que estas cifras verlas un poco más en detalle. Pero para el caso, como les digo, una persona sana, relativamente joven, eh, consumo de 1 o 2 huevos al día, no hay mayor inconveniente de producir alguna enfermedad. Eso sí, hay que tener ojo con el huevo, porque el huevo no solo se consume como tal, sino que el huevo está muchas veces como parte de alimentos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver al final de la clase. Aquí tienen una diapositiva de eh,
de las distintas componentes del huevo con respecto al porcentaje de aporte que hace a la ingesta diaria recomendada. Un huevo estamos hablando, ¿ya? Un huevo de, ya dijimos, alrededor de 60, 70 gramos, ¿ya? Aportan 90 kilocalorías de energía, eso representa un 3% de la ingesta diaria recomendada. Un huevo no aporta prácticamente energía. Sin embargo, ustedes se fijan aquí, tenemos, en cuanto a vitamina B12, aporta el 51% de la ingesta diaria recomendada de esa vitamina. Si tenemos que consumir, no sé, por acá dice 1,2, deberíamos consumir 2 gramos de vitamina, 2 microgramos, perdón, de vitamina B12, el huevo, un solo huevo nos aporta el 51%. La biotina, otra vitamina del grupo B, aporta un 40% de la ingesta diaria recomendada. Y ahí tenemos varias otras, proteínas, casi el 14%, niacina, que otra proteína, perdón, de otra vitamina, el 10%, vitamina D, el 21%. Actualmente mucha gente está teniendo problemas de déficit de vitamina D. Huevo pueden tener un aporte de vitamina. Del hierro, un 13%, fósforo, selenio, alrededor 14%, un poquito más de 14%. Y eso estamos hablando de un solo huevo, ¿ya? Continuamos. Bien, ahora vamos a entrar a una parte que tiene que ver con cómo se determina o cómo se mide o se evalúa la calidad de los huevos, ¿ya? Puesto que una vez que ha estado, que es puesto el huevo, no necesariamente se consume de inmediato. El huevo, a medida que va pasando tiempo después de la postura, va cambiando cambiando, digamos, sus propiedades. Pueden ser nutritivas y también pueden ser sus propiedades que se llaman tecnológicas, que es por lo que se usa el huevo en los alimentos. Entonces la calidad del huevo se puede medir de dos maneras, la calidad externa y la calidad interna. La calidad externa, esto lo vamos a desarrollar ahora un poquito más en detalle, tiene que ver con la forma, textura, sanidad, limpieza y color. Parte externa. Y la calidad interna la podemos determinar en forma ya sea indirecta o forma directa. Y vamos a desarrollar esto en más detalle. Bueno, ahí salió otro. Bueno, en cuanto a calidad externa, la forma del huevo, el huevo tiene una forma ovalada, tiene una relación alto-ancho de 3 a 4. 3 ancho con respecto a 4 de altura. Y esa es la forma en cual están hechos después también los distintos contenedores del huevo, qué sé yo, y cualquier forma que se aparte de esto, ya sea porque el huevo está muy alargado o muy redondeado, va a aumentar la probabilidad que este huevo se rompa y por tanto se pierda. Es básicamente, eso no tiene que ver con su calidad nutritiva, sino que si el huevo puede ser consumido o no. Es decir, porque se perdió, porque se rompió, y ese huevo, el huevo roto, ya no es consumible, ¿ya? Entonces, eso tiene que ir con calidad, que tiene que tener una determinada forma, porque los recipientes están realizados a esa forma, ¿ya? Después tenemos otro aspecto que se llama la sanidad de la cáscara. Y tiene que ver la integridad de la cáscara, sobre todo la parte calcárea, que está íntegra, ¿ya? Que no tenga trizaduras, ya sea trizaduras ciegas, es decir, que no hay salida de fluido, es decir, solamente afecta la parte calcárea y no la membrana interna, ¿ya? Esto puede deberse a distintos problemas déficit de calcio, de aporte de calcio que tenga la gallina cuando está poniendo huevo, puede ser golpe o picoteo, por eso en las granjas que se usan para huevo, normalmente el huevo una vez que es puesto se sale automáticamente, una vez que es puesto, no se deja en contacto con la gallina. Puede ser mezcla de
trizaduras ciegas, que ya les digo puede ser por falta de calcio, se crean como unas cicatrices, y junto con golpes. ¿Ya? Y esta sanidad, ¿y cuál es el problema que o sea, perdón, estas trizaduras, estos picoteos, cuál es el problema? Es que el huevo también se pone más frágil y existe posibilidad que se pierda, y si esa picoteo, por ejemplo, puede romper la membrana y eso hace que salga el contenido, y si sale el contenido ya el huevo también se considera perdido. Después tenemos limpieza de la cáscara. ¿Ya? Que tiene que ver con la mancha o manchas y tiene que ver con suciedad adherida. Ustedes saben dónde se pone el huevo, ¿cierto? Es una estructura común que se invocan distintos sistemas y uno de ellos el sistema reproductivo junto con el sistema excretor, urinario y el sistema digestivo. Llega a un área común que se llama cloaca. Y puede llegar a un momento dado que no solo se pone huevo, sino que la gallina tiene otras necesidades en ese momento y puede salir manchado. ¿Ya? Y eso también aumenta la probabilidad de tener mayor suciedad adherida si los huevos permanecen más tiempo con una gallina, porque la gallina pone el huevo, ella se echa encima de los huevos y también hace su necesidad. ¿Cuál es el problema de estas manchas? Bueno, que viene el sistema digestivo tiene alta contaminación, básicamente salmonela, y esas pueden pasar al interior, puesto que el huevo es hermético, pero no es 100% hermético. ¿Ya? Ahí puede haber intercambio de gases, incluso pueden pasar microorganismos al interior. ¿Ya? Las manchas pueden ser debidas, esto también puede ser debido al almacenamiento. ¿Ya? Almacenamos un huevo a temperaturas bajas, lo dejamos a temperatura más alta, se condensa humedad, esa humedad después se seca y queda una mancha. Puede ser eso. O puede ser también manchas de otras cosas. Todo esto hace que implica que el huevo tengamos que separarlo, si esto se ocurre en la granja, tengamos que separarlo, tengamos que lavarlo. Ya les dije que el huevo se trata de no lavarlo, porque al lavarlo, lo que estamos haciendo es, de cierta manera, raspar aquí, y estamos eliminando esa capa cutícula, esa capa que está recubriendo el huevo por fuera. Y está impidiendo, está haciendo una barrera al traspaso de microorganismos, de CO2 y de oxígeno. Otro tema que mencionamos de calidad externa era el color. Bueno, el color de la cáscara no tiene ninguna relación con lo que es la calidad nutricional del cuerpo. O sea, del aspecto que nos importa, no hay contenido de proteína, de grasa, qué sé yo, de vitamina, etcétera, etcétera. Es indiferente el color de la cáscara, ya sea blanco o ya sea de color. La diferencia está en que un huevo de color blanco, de cáscara blanca, la cáscara normalmente es más delgada que un huevo de color. Y por ahí puede ser que ese huevo sea más frágil o resista menos, ¿cómo podemos decir? Menos violencia, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Menos trato más rudo, ¿ya? Y por tanto tenga una mayor tendencia a romperse o quebrarse por el manejo. Un huevo blanco que un huevo de color. Por tanto, como les digo, por el tema que nos interesa, que es la calidad nutricional, no hay diferencias, simplemente la diferencia es en el grosor de la cáscara. Un huevo blanco es de una cáscara mucho más delgada, con lo cual hace que sea fácil determinar la calidad interna sin romperlo por observación, como ver más adelante. ¿Ya? Y en cambio el huevo color es más difícil de clasificar su calidad interna, ¿ya? Porque la cáscara es más gruesa y además tiene ese pigmento. ¿Ya? Ahora, para ver la calidad interna, ya les dije que habíamos dos métodos, uno que era en forma indirecta y otro en forma directa. La forma indirecta es por un cierto artilugio, que es en este caso de iluminación por una luz, uno pone un huevo así mirando hacia un foco luminoso, podemos observar el contenido. Normalmente lo que se ve son sombras, ¿ya? Y esas sombras indican algo. Esto es por iluminación. En este caso,
La calidad interna medida por forma indirecta se puede hacer en estas mesas, donde abajo hay una fuente de luz, ¿cierto? Y esto es una cinta transportadora que va haciendo avanzar los huevos y una persona va mirando lo que ocurre ahí adentro, o lo que hay, y puede separarlo. Por lo tanto, esta es una operación que se puede hacer a todos los huevos, ya, porque no se pierde, ¿no? Simplemente separamos el que es sospechoso y qué sé yo, ¿no? Entonces, por iluminación podemos ver el tamaño de la cámara de aire, podemos ver o adivinar cómo es la yema, cuán fluido o cuán denso es el albúmina, ¿ya? Por las sombras que proyectan, tenemos ese tipo de información. Y esta es una forma de control de calidad que se hace normalmente en las granjas, que venden los huevos para consumo, ¿no? Entre todas sus operaciones que hacen, oye, separar lo que está sucio, clasificarlo por tamaño, bueno, ven esta parte y si hay algún problema, separan eso. Y después está la otra que es la observación directa de la calidad interna, para lo cual se necesita romper el huevo. Y al romper el huevo, obviamente ese huevo se perdió, con lo cual este tipo de análisis no se puede hacer a todo el conjunto de huevos, a todo el universo. Tenemos que tomar una muestra. Nuevamente estas medidas lo hacen las empresas o las personas que van a utilizar el huevo, por alguna razón, ya sea para hacer mayonesa, por decir algo, preparar algún ingrediente, que no tiene nada que ver con la producción en sí del huevo. Entonces, ellos compran ciertos lotes y para verificar la calidad se toma una muestra estadística, se analiza y se les da una determinada calidad a ese lote. Lo mismo que se hace con cualquier otro producto, las frutas, qué sé yo, etc. Se toma una muestra y se observa su calidad. En este caso, lo tenemos que romper. Una fruta, no sé, para medir la dureza, tenemos que penetrarlo con un penetrómetro, etc. O sea, para observar el color de la pulpa hay que quitar la cáscara, bueno, etc. Por lo tanto, hay que tomar una muestra. Entonces, por observación directa del contenido, se ve la albúmina, que hay una fórmula de cálculo y que eso se expresa en unidades Hooke, es el señor que lo inventó. En la yema se hace mediante un índice, aquí no hay unidades porque es un índice, no tiene unidad, se llama el índice de la yema, y con eso las legislaciones le dan una categoría al huevo y pueden decir cuán fresco o cuán añejo, por decirlo de alguna manera, son los huevos. Entonces, de esta observación directa del contenido mediante estos índices que son numéricos, en el cual podemos establecer un límite que se cumple o no se cumple, podemos decir si el huevo es fresco, el huevo no es tan fresco o ya no es fresco, ¿cierto? Bien, veamos entonces la calidad indirecta por iluminación. Ya les dije que era una fuente de luz, hay una abertura y en cuál se pone el huevo ahí. Y la persona está mirando así de frente, ¿cierto? Y se ven sombras nada más. Esto, a medida que va avanzando, va girando, la persona puede sacarlo, puede mirarlo, el huevo sospechoso más detalladamente, no sé, en esta cosa individual, y así vamos separando el que tenga algún problema. En el caso de la calidad indirecta, ya les digo, tenemos que tomar una muestra, tenemos que romper el huevo y tomar unas medidas. Entonces, en el caso de la albúmina, se toma la medida de la altura del albúmen espeso. Entonces tenemos aquí un corte del huevo, lo estamos mirando de frente, ¿cierto? Vamos a ver que tiene una parte que es más elevada y la que está más externa es como más planito. Entonces, eso que es más grueso, que está más pegado a la yema, se llama albúmen espeso y el otro se llama albúmen fluido.
Entonces, para ver la calidad de la albúmina, se mide la altura del albúmen espeso y se relaciona con el peso del huevo. A través de esta fórmula, no es necesario que se la aprendan, está ahí, pueden buscarla en cualquier lado. Que toma la altura del huevo y lo relaciona con el peso. Y eso da, después de resolver esta fórmula, nos da un número. Y se considera, en general, la mayoría de las legislaciones, la legislación chilena, la de Luzda también, considera que el huevo fresco cuando es mayor de 70 unidades. Es decir, que tiene una buena altura, el huevo está más compacto, etc. Entonces consideramos que ese es un huevo fresco y le decimos categoría A o categoría extra, o que sí. En el caso de la yema, lo que se hace es medir o relacionar el diámetro de la yema, que está acá, ¿cierto?, con respecto a la altura de la yema. ¿Por qué razón? Porque a medida que va avanzando, bueno, en el mismo caso se me olvidó explicarle lo anterior, pero ya se lo voy a volver. A medida que va avanzando el periodo de almacenamiento, la yema va absorbiendo agua y va perdiendo esfericidad, por decirlo así, va siendo cada vez menos esférica. Entonces, una esfera, tanto su altura como su diámetro, si lo hacemos un índice, nos va a dar un valor que es 1 más o menos, ¿cierto? Porque el diámetro va a ser igual a la altura. ¿Ya? Pero a medida que el globito se va aplastando, va ganando diámetro y va perdiendo altura. Entonces esa es el fundamento de esta medición. Entonces el índice de la yema relaciona la altura con respecto al diámetro. Y se considera un huevo fresco con aproximadamente una relación de 0,45. En el caso anterior se me olvidó mencionar también en el mismo tema de, a medida que van pasando los días, ¿cierto?, el albúmen fluido, perdón, el albúmen denso se va fluidizando, por lo tanto esa altura va disminuyendo. ¿Eh? Entonces ese es como el fundamento de tener un número que relacione esa altura. Y lo mismo ocurre acá en el caso de la yema. Bueno, aquí tenemos la forma en donde se mide, ¿cierto? Hay una superficie que es un vidrio, que está nivelada, ¿cierto? Se vierte, se rompe el huevo, se vierte, y con una especie de trípode que tiene un émbolo que nos da una medición. Y lo mide, en este caso, lo mide en milímetros. Ahí está indicando, no sé si dice 6 milímetros. ¿Eh? 6 milímetros está midiendo ahí de la altura, eso parece que está midiendo la altura del albúmen, y ya, o la altura de la yema, medido con el diámetro que se mide del huevo, ya tenemos el índice. ¿Ya? Por eso le decía, estos dos índices se utilizan y se han encontrado que son los más fáciles para determinar la frescura del huevo. ¿Por qué razón? Porque la calidad durante el almacenamiento va cambiando. ¿Ya? Y la calidad no solamente desde el punto de vista nutritivo, que a lo mejor el contenido de proteína no va a cambiar así tan violentamente, pero sí las propiedades que nosotros podemos utilizar ese huevo, por cuál estamos utilizando ese huevo, van a cambiar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué ocurre a medida que va avanzando el almacenamiento? Es decir, que nos vamos alejando del momento de la postura. ¿Ya? Entonces, todos estos son procesos que van ocurriendo de forma simultánea y paulatina, y gradualmente. Entonces ocurre una pérdida de peso, como les dije, esa membrana, esa cáscara, no es 100% impermeable, sino que tiene una cierta porosidad, donde hay sobre todo el cambio gaseoso, y también puede salir vapor de agua, y esa es la pérdida de peso, ¿cierto? El agua básicamente de lo que es y la albúmina, sale. Eso hace que se aumente el tamaño de la cámara de aire, que es eso que vemos cuando abrimos el huevo, queda como una cosita levantada en el extremo más redondeado, ¿cierto? En el extremo rojo. ¿Por qué razón? Porque en esa zona, en la membrana,
que en realidad son dos membranas que están íntimamente pegadas, se separan. A la medida que va perdiendo peso, la membrana se separa en esa zona y va creciendo esa membrana, ese espacio. Eso se llama espacio de aire. A su vez, ya les digo, todos estos fenómenos van ocurriendo de forma simultánea. Se va produciendo una fluidización del albúmen. El albúmen que sea denso se debe a una determinada proteína. Esa proteína, a medida que va pasando el almacenamiento, va perdiendo propiedades y va perdiendo esa propiedad de atrapar el agua y tenerla así como muy atrapada. Por lo tanto, lo que observamos es que se fluidiza el agua. O sea, que el albúmen se va expandiendo. Ya no, el huevo no está tan concentrado, sino que se empieza a expandir. Obviamente cuando lo abrimos. También ocurre, ya se lo mencioné hace un momento atrás, en el caso de la yema, que empieza a haber absorción de agua del albúmen por parte de la yema. Y la yema empieza a crecer, a crecer. La yema tiene una membrana también. Y esa membrana tiene una elasticidad. Pero mientras más tiempo pasa, más agua va llegando al interior y llega un momento dado, así como un globo que nosotros lo inflamos, llega un momento se rompe. ¿Bien? Y es muy típico que a veces nosotros abrimos un huevo y al caer al sartén se nos rompió la yema. ¿Y eso por qué razón? Es porque lo más probable es que el huevo haya tenido muchos días, haya estado bastante añejo, y si miramos la cáscara vamos a ver que tiene una gran cámara de aire, ¿ya? Están asociados los fenómenos. Otra cosa que va ocurriendo durante el almacenamiento es el aumento del pH, sobre todo el aumento del albúmen, y es un aumento bastante notorio y muy raro en la naturaleza, se va haciendo más básico, y bastante más básico. De un pH 7,6, que ya es bastante raro, la albúmina llega hasta un pH 9,2. La yema también tiene un aumento de pH, pero no es tan espectacular. De 6, que es el pH normal, a medida que va pasando, va subiendo y llega a un pH final de 6,4. Aquí tenemos unas imágenes de las distintas calidades que podemos llamar huevo fresco, huevo por vida media y un huevo ya más añejo, con sus distintas ponderaciones, ¿cierto? Las que acabamos de ver, y la forma que adoptan una vez que lo abrimos, ¿cierto? Cuando le dije que un huevo estaba fresco, que tenía mayor de 70 unidades de Hooke y aproximadamente 0,45 de la relación de la yema, está mucho más compacto, es decir, la mayor parte del albúmen es albúmen denso y que está muy pegado a la yema, y hay poco albúmen fluido. ¿Sí? Y la yema es más esférica si lo miramos de lado, y la altura del albúmen denso es más grande. A medida que va envejeciendo, ocurren esos fenómenos que hablamos, y que eso se refleja en que el huevo se va achatando, va perdiendo altura el albúmen espeso, la yema ya no es tan redondeada, sino que empieza a formar como una meseta, ¿no? Y el huevo totalmente añejo, no totalmente añejo, el huevo más añejo que podemos llamar añejo, básicamente no hay albúmen denso, prácticamente es todo albúmen fluido ya, y la yema está muy, muy achatada. Bien, como les decía, el huevo no solo se consume por su propiedad nutricional tal cual, así como ya sea huevo duro, huevo frito, en tortilla. Ya en tortilla estamos preparando algo, ¿cierto? Sino que también por las propiedades que tienen sus componentes o el huevo entero, ¿ya? O parte de sus componentes. Y estas son las propiedades porque se utilizan en distintos alimentos. La capacidad emulsionante. ¿Qué es lo que es la capacidad emulsionante? Es la capacidad de unir o poder ligar, ¿cierto?, agua y materia grasa o aceite. Si no hay una interfase que forme esa emulsión y que la aporte el huevo, en este caso sería la yema del huevo, más específico la lecitina, ¿ya? No podríamos hacer, por ejemplo, una mayonesa. Entonces el huevo usamos para hacer esa mayonesa, que la mayonesa tiene esa propiedad de juntar agua y aceite. Tiene capacidad de espumar.
básicamente dado por proteínas de la clara, del albumen, ¿cierto? Y que lo que es la espuma, no es otra cosa que un coloide, ¿cierto? Que es una membrana, en este caso es una membrana de proteína, que atrapa aire. ¿No? Entonces, eso es una burbuja, una espuma. Y una espuma es un montón de burbujas. ¿Ya? Cuando queremos hacer espuma, por ejemplo, la pisco sour, que tenga bastante más espuma, le agregamos una clara de huevo cuando la estamos preparando, perdón, sí, una clara de huevo, y nos queda espumoso ahí cuando lo batimos. ¿Por qué? Porque esa proteína de la clara va a atrapar el aire. ¿Ya? No va a permanecer más rato. Sí. Dígame. Ya. También tiene posibilidad de coagulante, es decir, pasar desde el estado líquido, pasar a estado sólido. Usted lo ve, pues la albúmina cuando se calienta, llega a una cierta temperatura, deja de estar líquido, pasa sólido. Y eso lo mezclamos con otro alimento, tenemos una cosa que puede ser fluida a ser una cosa sólida. Lo otro es la capacidad anticristalizante. Esto tiene que ver también con ¿cómo se llama? Cuando estamos haciendo merengues. ¿Saben ustedes lo que es un merengue, cierto? Que es la mezcla, se usa la clara de huevo con azúcar, y alta cantidad de azúcar. El azúcar tiene, hasta un cierto nivel, tiene una capacidad de disolverse en agua, sin que aparezcan cristales. ¿Ya? Que es más o menos un 60%, 66% de la sacarosa. ¿Ya? Sobre 66%, 65%, la sacarosa no es capaz de disolverse, y por lo tanto nosotros si consumimos ese jarabe que estamos haciendo, vamos a sentir una cierta arenosidad que es debido a cristales que no se han podido disolver. Bueno, y el huevo tiene esa capacidad de su proteína, de ciertos elementos, que es capaz de disolver mayor cantidad de azúcar o formar soluciones azucaradas más allá del punto de saturación normal de la sacarosa. Bueno, capacidad aglutinante, esto lo he visto, pueden ver ustedes en tortillas, o sea, tenemos distintos elementos, ¿cierto? Batimos el huevo, lo mezclamos, le agregamos calor y eso queda algo sólido y hemos unido distintos elementos que no se unen por sí solos. ¿Ya? Y obviamente el huevo se usa mucho como colorante, ¿sabes? Como colorante natural amarillo, y también el huevo aporta sabor y aroma. Y también se aplica de esa manera. Entonces le digo, no solamente para consumo, sino también se usa en muchas preparaciones alimenticias y eso hay que tener ojo, que también cuenta en el tema de cuántos huevos podemos consumir al día. ¿Ya? Bueno, aquí tienen esta y otra, ¿cómo se llama? Transparencia. Vemos qué propiedad, ¿cierto? Cuál es el compuesto responsable, qué aplicaciones tiene. Por ejemplo, colorantes, ¿ya? Aquí lo que estábamos hablando hace poco. ¿Cuáles son responsables? Son las xantofilas, donde la aplicamos, generalmente lo aplicamos en pastelería o en panadería, ¿cierto? En las magdalenas, en los quequitos, ¿cierto? Panes, pasteles, le da ese color. La harina es un color blanco, le agregamos estos huevos, más mantequilla, qué sé yo, nos da el tono ese color rubio, amarillito, a nuestra preparación. La capacidad emulsionante que también estamos hablando, dijimos la lecitina, ¿cierto? Principalmente, creo que hacemos en mayonesas, salsas, cremas, ¿ya? Ese es el uso que tiene. Poder coagulante y aglutinante, lipoproteínas, otras proteínas, en los flanes, magdalenas, cremas, dulces, ¿ya? Antioxidante, tiene la fosfitina. También puede ser usos farmacéuticos, distintos elementos que se pueden usar en vacunas y medicamentos. Eso era el caso de la yema, en este caso el albúmen, por ejemplo, lo que hablábamos, la capacidad espumante, ¿cierto? La lisocima o albúmina son dos proteínas, ¿cierto? En los merengues,
el anticristalizante, la ovocina o mucoide, también los merengues, pasteles en confitería. Confitería, un caramelo, ¿qué es lo que es? Simplemente es azúcar con una mínima cantidad de agua. Pero tiene que estar disuelto, no tiene que parecer algo sólido, ¿ya? O sea, que se sienta como una arenosidad, etcétera. Así tenemos los distintos componentes, básicamente materia componente y las albúmenes, principalmente proteínas, tienen distintos usos, ¿ya? Y ahí esto como para terminar, haciendo como un resumen de los productos, o los, ahí como se dice, ovoproductos, productos derivados del huevo, ¿ya? Tanto a partir de huevo entero, como de la yema o la albúmena por separado, podemos tener una cosa que es bastante común y se usa no a nivel a lo mejor de público, sino a nivel más bien industrial, en las panaderías, ese tipo de cosas, en las pastelerías, eh, huevos líquidos pasteurizados, ¿ya? Y puede ser el huevo entero, puede ser la clara separada o puede ser la yema separada. Y lo usamos en distintas preparaciones, no tenemos que andar rompiendo huevos, batiendo, qué sé yo, para hacer unas tortillas. Ya está listo. O para incorporarlo en un queque, está listo. ¿Ya? Una forma es de tener estos productos a partir del huevo, así como tal, sin sus componentes, sino como tal, es huevos pasteurizados, ¿ya? Obviamente la aplicación de calor se hace a un nivel tal que no es suficiente para que el huevo se cambie de líquido a sólido. Por lo tanto, siempre sigue siendo líquido. Pero hemos dado un tratamiento térmico, imaginen más o menos a 60 grados, es que la temperatura cambia la clara de líquido a sólido. Bueno, aplicamos una temperatura a 55 grados. Ya está. También puede ser huevos deshidratados. Esto que serían los de acá, ¿cierto? Que es el huevo entero, perdón, o la yema, el huevo entero, la clara, distintos usos. Eh, o también esto mismo aquí, en vez de huevos líquidos, en vez de pasteurizarlos, simplemente los congelamos. No hay ningún tratamiento térmico, nada, simplemente se congeló y ya está. Podemos tener ese tipo de productos. Como digo, la mayoría de estas cosas, los usos son como más bien industriales. Pero también tenemos otros tipos que llamamos ovoproductos, ¿ya? Otros ovoproductos. Componentes aislados. Ya con las láminas anteriores ya vieron ustedes que muchas de esas propiedades se deben a elementos particulares. Y se aíslan, se separan de alguna manera esos elementos y tenemos ese concentrado, ya sea licitina o albúmina, lisocima, etc. Y eso se va a un uso particular. También tenemos compuestos derivados, derivados compuestos, que mezclamos cualquiera de estas cosas, generalmente estos huevos en polvo, con otras cosas, elementos, y tenemos, no sé, esta masa que compramos para hacer un queque. ¿Ya? Simplemente le agregamos, abrimos el sobrecito y le agregamos agua y ya tenemos la masa. No nos preparamos, no nos preocupamos de nada. Ya sea también para caso tortillas o meletes, son para hacerlo en forma mucho más industrial, para casinos, etc. Y de huevo también tenemos productos que no son muy habituales, pero se pueden hacer, estos que serían llamados productos singulares, por ejemplo, huevos largos, estos que están aquí, ¿ya? Donde se separa la clara, se separa la albúmina, la mezclamos todas y la ponemos de alguna manera para que coagulen y tengan una forma de huevo, de una rodaja de huevo, y todas sean homogéneas. Esto es ideal para, no sé, para todos los servicios institucionales, de restauración, de casinos, etcétera, hospitales. Uno de los problemas de usar un huevo, tener que cocerlo, separarle la cáscara, ¿cierto? Cuando cortamos la rodajita, no todas tienen la misma proporción de clara y de yema, no quedan todas iguales. Entonces esto puede ser. Otra opción es tener huevos duros, por ejemplo, en escabeche, ya hacer algún producto con ellos.
o productos, huevos duros pelados. Es una joda, oye, ¿cuántos minutos hay que darle el huevo duro? ¿Qué manera hay que la cáscara salga fácil, no salga con parte de la clara, etcétera, etcétera? Bueno, hay posibilidades de hacer este tipo de cosas, alguien que se le ocurra y pueda hacerlo. Bien, eso era lo que teníamos para hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta segunda parte o la anterior también, si es que se le quedó alguna duda?